Repita conmigo, plegaria. Bien fuerte, yo creo que hay más gente aquí. Plegaria. Ahorita cuando estábamos cantando Alaba a Dios se escuchaba de esquina. Plegaria. Palabra. Proceso. Persistencia. Y prosperidad. La vida es un libro. ¿Sabe que en nuestra iglesia hace algunos meses atrás llegó una mujer de Dios que hemos promovido su ministerio y actualmente estamos ayudándola a llevar por toda el área central de la Florida y hasta donde sea que podamos llegar? Una mujer de Dios que es autora, ha escrito más de 35 libros y tiene una casa publicadora, ¿no? Publishing house. Anuncio no pagado, ¿no? Para aquellos que estén ahí, que hace años están escribiendo y escondiendo sus notas. Y ella me hablaba, me decía, pastor, no hace mucho, me decía, pastor, es importante que usted tome lo que Dios le ha dado y lo plasme para que el mundo y aquellos que siguen después, aquellos que van a leer la historia, aquellos que van a saber acerca de usted, puedan realmente entender tanto las altas y las bajas de su vida. Y me dijo, porque su vida es un libro. Y yo entiendo de que la vida es un libro, la vida es algo tan especial y cada uno de nosotros tenemos la bendición de poder escribir cada uno de los capítulos. Hay una gran probabilidad de que hayan personas que estén admirando su vida hoy día porque ven lo grande que Dios ha hecho en su vida y ven su historia delante de ellos como algo de bendición. Es como decimos, ven la historia pero no conocen lo que has tenido que pasar. Hay algo de gloria en tu vida. No conocen lo que has tenido que sufrir. No conocen cuáles son los capítulos antes del que están viendo. Y la vida es un libro que estamos escribiendo y que basado en nuestra seguridad en el Señor, aquellos que conocemos y vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra, hemos entendido de que no todo en la vida ha sido de placer, no todo en la vida ha sido para disfrutar. Hemos tenido capítulos difíciles. Es más, puedo testificar en este día que probablemente si ustedes ven el libro de mi vida, hay algunos capítulos en el pasado que yo quisiera que ustedes no lean. That's okay because I know you feel the same way. La verdad es que nosotros, our test becomes our testimony. Nuestra fortaleza y quienes somos hoy día no está basado realmente en lo que hacemos en el diario vivir, sino que nuestra fuerza proviene de Dios, porque Él nos sacó de donde estábamos para plantarnos en donde estamos. Y la vida es un libro que estamos escribiendo diariamente. Yo escuché en una ocasión de que las mejores oraciones y alabanzas nacen de una experiencia personal con Cristo. Yo escuché en cierta ocasión de que si usted ve un hombre o una mujer de Dios, que usted admira su unción, si usted admira su manera de predicar, su manera de ministrar, créame que esa persona ha pasado por algo. Ha pasado por un desierto, ha pasado por un momento donde quizás en una ocasión quiso dejar de hacer lo que está haciendo, quizás quiso abandonar el camino. Pensará usted que eso es difícil para mí. Mire, a Jesucristo le abandonaron también. Y aún Pablo, cuando hablan de un cierto colaborador que se llamaba Demas, dijo, Demas me ha abandonado siguiendo los placeres de este mundo. O sea que llegan momentos de dificultad y capítulos en la vida del hombre donde el hombre desearía dejar esos capítulos escondidos en ese libro, pero sigues viviendo para el Señor y cada día tu vida sigue desarrollándose dentro de la fortaleza que Dios te da, y tu pasado se convierte en la fuerza que te ayuda a inspirarle a otros y hablarle a otros. Cada vez que yo hablo con alguien en la iglesia, en una consejería, que están pasando por un momento donde me dicen, pastor, I can't see my way out of this. I can't see how I'm going to pull myself out of this. Yo digo, ¿sabe qué? Y digo su nombre, puede ser Juan, puede ser Jaime. ¿Sabe qué? Algún día tú vas a ministrarle a otro Juan, tú vas a ministrarle a otro Jaime. Va a entender de que ellos también pueden salir porque tú saliste hacia el otro lado. Y en esta noche tenemos la bendición de poder ver delante de nosotros un cántico de poder. Un cántico que demuestra la autoridad de Dios.
Un cántico que si usted pudiera ver, o si yo pudiera ver a esta mujer orando y alabando al Señor por medio de esta alabanza, hay una probabilidad de que estaría quizás como esta joven de Dios que estaba aquí al frente danzando ante la presencia del Señor y demostrando su alegría. Y you would go, wow, look at that. That's a beautiful presentation, but it's much more than the presentation. Es mucho más que la presentación. Va más allá de lo que tú estás viendo. Estoy seguro que si Dios nos diera la bendición de ver a Ana cuando ella estaba escribiendo esto, había algo donde ella quería salir. Ella quería proclamar así con toda su fuerza lo que estaba escribiendo, lo que estaba recibiendo, lo que estaba dejando para que nosotros hoy día pudiésemos leer. But you know, this is the next chapter. Este es el otro capítulo. Este es el capítulo que vino después de. Y hay algo interesante cuando Dios llega a un lugar y las cosas que suceden después que Dios llega. Yo escuchaba a Bishop T.D. Jakes en cierta ocasión hablando acerca, y nos lleva, he's just an awesome minister of God, and he says, I want you to imagine, you know, you're walking in the desert, estás en el desierto y estás que necesitas ser saciado, tu sed ya no puedes más con tu vida, and you're walking upon something that you hear in a distance. Está llegando a un lugar que escuchas a la distancia que hay algo, and you're hearing something that sounds like water, algo que suena como agua, and you get to this place, and you look down, and you see a big sea, ves un mar inmenso. And then you see a bunch of bodies laying on the shore. Muchos cuerpos que están tendidos en la orilla del mar. Y te has dado de cuenta, you've realized que llegaste al Mar Rojo el día después que Dios estuvo ahí. It's like, oh my God. Los efectos de la gloria de Dios. Los rasgos que Dios deja cuando Él se presenta. Estás observando a soldados que pudieron ver la presencia de Dios, porque cuando Dios llega, deja una marca. I want you to follow me today, because it's easy and to rejoice, and as we read the scripture, es fácil regocijarnos mientras leemos esta escritura, porque vemos a una mujer en alegría disfrutando la presencia del Señor, but we have to go to the chapter that preceded that. Amén, gloria a Dios. Tenemos que irnos al capítulo que vino antes, donde esta misma mujer está en el templo de Jehová, lágrimas bajando por sus mejillas, llorando con intensidad, porque había una situación en su casa. Su esposo Elcana la amaba aún más. Dice, no soy yo más que 10 hijos. La amaba con todo su corazón, pero ella no había podido darle un hijo. Sin embargo, la otra mujer de Elcana, Penina, le había dado muchos hijos, y cuando Elcana tenía que ir allá a ofrecer sacrificio, él siempre sacaba la porción que tenía que sacar para Penina y para todos sus hijos. Pero dice la palabra del Señor que Elcana sacaba una porción especial para Ana. Y ella gemía ante la presencia del Señor en el templo, y el hombre del sacerdote del templo, aquel que estaba llamado para tener discernimiento, para saber lo que estaba pasando, estaba allí confundido, y cuando la ve se confunde y dice, en otras palabras, ¿qué haces borracha en el templo? Tú tienes que digerir tu vino. ¿Por qué llegas aquí? Es una falta. No es eso. Si supiera mi Señor realmente cuál es mi plegaria, cuál es mi situación, por qué es que siento que esta plegaria está tomando control de mi vida. Dice la palabra del Señor que todos los años él subía, y todos los años ella subía, y todos los años presentaba la misma oración de ruego ante el Señor, porque estaba pasando por un momento difícil. No podía darle a su esposo un hijo. Iba con su plegaria delante de Dios en el templo, y allá se presentaba. Y en esta ocasión el sacerdote, no por tener autoridad por la palabra que Dios le había dado, y como así debía haber podido declararla, sino que declaró una palabra basada en quién es Dios, sea Jehová. Escuche, Jehová, la palabra que sale de tu boca.
Y entendemos la historia, aquellos que hemos leído la historia, entendemos de que Ana regresó, y cuando regresó a su casa, Dios le concede el tener un hijo. Ahora, note usted lo que Ana hace antes de que la promesa comience a cumplirse en su vida, y es que ella le promete ante el sacerdote a Jehová de que su hijo iba a pasar todos sus años en el templo de Jehová. Regresa y Dios le da a Samuel, y Samuel profeta comienza a ministrar dentro del templo. Ahora es importante que entendamos sobre todas las cosas que Dios está al tanto de la plegaria, del clamor, de la súplica de todos aquellos que le aman y aquellos que le piden en espíritu y en verdad. Yo quiero decirte en este día, porque vamos a pasar por un proceso de varias palabras en esta noche, de que no hay plegaria que Dios no haya escuchado. No importa la situación que tú estés pasando, no hay prueba o situación que tú tengas, no hay llanto o lágrima que tú no hayas derramado, que Dios no haya visto, porque Dios es justo. La Biblia declara que Él es justo con nosotros y Él escucha. Y Ana clamaba ante la presencia del Señor, y ante todas las cosas su plegaria llegó no solamente al oído del sacerdote, sino al corazón de Jehová. Jehová siempre escucha y contesta la plegaria de sus hijos. Y lo bonito de todo esto es en el proceso de Dios, y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en varias historias. Esta misma historia la vemos repetida en la vida de Jesucristo, cuando Dios le habla o ministra a la vida de Ana, le entrega una palabra. Diga conmigo, palabra. Porque lo que Dios le dio a Ana fue un profeta. Bendito Dios. When God hears your plea, when God hears your cry, when God hears your suffering, when God hears what you're going through, He's going to give you a word. Le da un profeta de Dios, un profeta, un intermediario entre la humanidad y la divinidad. La etimología, la palabra profeta deriva de los griegos profetas, cuyo significado etimológico es un mensajero, un portavoz de otro. Una palabra. Hay algo dentro del rompimiento de aquello que tiene que suceder en tu vida, en mi vida, que muchas veces nosotros no le hemos pedido a Dios que nos dé la revelación de ella, y en esta noche yo estoy aquí para aclararlo. Siempre que yo he enfrentado una situación donde yo necesito que Dios obre, que Dios quebrante cierta situación, yo voy delante de la presencia del Señor, y sabe, Dios es tan justo y tan respetuoso a su palabra. En los tiempos pasados dice, a los profetas no tienen. Bueno, en este tiempo a la profecía no tienen, la palabra no la tienen. Padre, estoy pasando por un momento de tribulación. La palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No te desesperes. Entre Dios y tu persona hay un profeta. Cuando tú estás sufriendo por una plegaria, Dios te entrega una palabra, un profeta, algo que tú vas a mirar en este lugar y te va a hacer entender. Una palabra, diga conmigo, palabra. Recibimos esa palabra y comenzamos a movernos dentro de esa palabra. Jehová siempre permitirá que su palabra se cumpla en un proceso. Yo no sé cuántas personas en esta noche pueden decir, pastor, lo que pasa es que yo escuché esa palabra. I was there, I was suffering, I was going through it. Yo escuché esa palabra, pastor, pero man, I can only wait so much. Pastor, that clock is ticking. That biological clock is ticking. Sí. Y si vemos la historia, vemos varios errores. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham? Que por el compromiso, o sea, no cambies tú Isaac por un Ismael. No cambies la palabra de Dios por lo que el hombre pueda decirte. No cambies la palabra de Dios por el camino corto. No cambies la palabra de Dios por lo que posiblemente tú pienses sea la mejor opción. Porque dentro de la palabra comienza el proceso. Recuerda el proceso. Hay personas que dicen, yo estoy esperando en Dios. Mire, yo estoy aquí para aclarar una teología que se ha predicado por muchos años. Hay personas que llevan esperando en Dios y Dios no va a llegar. Es más, ¿sabe por qué no va a llegar? Porque Él no está detrás de ti, Él ya se te adelantó. Dios es el eterno presente Dios. Y dentro de todo lo que Dios dice, escuche bien esto por favor en esta noche, Dios no
si Él no lo terminó ya. Todo lo que Dios empieza lo termina, porque cuando Dios, hablamos de Dios, estamos hablando del eterno presente de Dios. Él es el gran yo soy. Y hay personas que no entienden que dentro de estas cosas hace falta un proceso. Diga conmigo, proceso. Todo lo que le gusta a usted, lo mejor que le gusta a usted vestir, lo mejor que le gusta a usted comer, cenar, lo que sea, créame, pasa por un proceso. Las cosas buenas valen la pena esperar por ellas. Todo lo que vale la pena hablar, que tiene algún tipo de calidad, créame, que ha pasado por el tiempo, ha pasado por un proceso, ha pasado por algún tipo de tiempo donde usted ha podido valorizar. Yo fui en una ocasión con mi esposa a celebrar un aniversario y nos fuimos allí a Bonefish Grill. Anuncio no pagado. Y allá yo le digo a la muchacha que me estaba sirviendo, yo estoy viendo todas las distintas clases de peces que hay, y estoy mirando esto, and I love fish. If you know me, you know I love to fish, I love to eat fish. I could almost be Mr. Limpet. If you saw it, you got it. Y voy allá y le pregunto, what do you recommend? What do you? You look good at the menu. There's a lot of great fish in there. Y cuando miro, me encuentro con un pez que yo digo que se llama monkfish, M-O-N-K, como la serie, monkfish, $45. Y bueno, I don't know if I want to pay $45 for a fish, but since this is the anniversary, como el aniversario, pues vamos a. Monkfish. Cuando trae el monkfish, yo enseguida dice, ¿qué es esto? Yo no sé cuántos de ustedes han comido un filet mignon. O sea que eso es chiquitito, redondito, así. Cuando yo veo ese pedazo de pescado, yo dije como la viejita de antes, where's the beef? Where's the fish? Cuando lo probé, me dijeron que ese pez es un pez que está a lo más profundo del mar, está en áreas donde casi nadie puede sacarlo, y como es tan raro el poder pescarlo, ¿no? Vale tanto, y el sabor que tiene es bien exquisito. Cuando lo probé, wow, me sentí como que estaba comiendo pollo, pescado, toda carne cara que usted pueda. Yo digo como dice mi hija, yo sentí que se abrieron los... No, just kidding. Pero probé y dije, wow. I had eaten maybe 3 or 4 bites y ya estaba lleno. Y me quedaba todavía más de la mitad. I had my wife taste it. Wow. Y dije, wow. Aquello que va, ¿quién sabe qué proceso tiene que haber para poder pescar al monkfish? Pero así como se toma tiempo, así como hay un proceso, así como quizás es tan difícil sacarlo, así de mucho cobran. Y así de bueno sabe. ¿Sabe por qué digo eso? Así de bueno sabe, porque todo aquello que es procesado, diga conmigo proceso en esta noche. Todo aquello que es procesado, todo aquello que pasa por algo, es lo mejor que sabe. Es lo mejor que inspira, créame, es la unción que marca la diferencia, es lo que realmente podemos decir, wow, vale la pena. Diga conmigo, vale la pena pasar por el proceso. Dios escucha tu plegaria, Dios te da un profeta. ¿Cuántos tienen profetas en esta noche? Dios te da un profeta y empieza el proceso de la palabra en tu vida. Dije ahorita que hay personas que están esperando a Dios y Dios nunca va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está trabajando. Si nosotros entendemos cómo Dios habla, ¿cuántos saben cómo Dios habla? Dígame. ¿Cuántos saben cómo Dios ministra en los corazones? Dígame. ¿Cuántos conocen los principios de Dios en la palabra? Dígame. ¿Qué haces esperando? I don't know who's this for tonight, but there's people that are still waiting to do something. Hay necesidad en la iglesia, hay algo que hacer. Yo voy a orar a Dios a ver lo que... No, mira, deja de estar diciendo palabrería vieja de los 1970. Hay gente, yo estoy orando al Señor a ver lo que Él dice. Mira, deja de estar orando y comienza a moverte. ¿Sabe lo que Dios hace, hermano? Y yo aprendí a mí, I'm not going to speak for you, I'm going to speak for me. ¿Sabe qué? Yo he aprendido a trabajar, yo he aprendido de que Dios trabaja así conmigo, porque yo soy bien hyper. I go for things. I like to go for things. I like to look at the glass half full. I like to conquer. I consider myself more than a conqueror according to the Word of God. But sometimes conquerors can be a little bit hard-headed. Look at Peter.
Mira Pedro, entonces ustedes quieren saber cómo es mi vida cristiana en el mover con Dios. Muchas veces es así. God knows when to stop me. Aleluya. See, that's the thing about God. Eso es lo de Dios, que muchas veces pues Dios me va a llevar y pensamos que Dios, si cualquiera, no lindo. Dios quiere que tú te muevas, tu acción rompe indecisión. Dios quiere que tú te muevas. Don't worry about it. God loves you enough. Dios te ama tanto para entender que en el proceso, si Él no quiere esto para ti, believe me, it's going to get out of your way. Él no va a quitar, Él te va a detener, Él va a hacer algo en el proceso. Don't be about Pastor, I don't like process. Well, neither do I, baby, but we got to go through it. Parte de lo que es la vida cristiana y se valoriza después. Pero Jehová siempre permitirá que su palabra establezca un proceso completo en cada capítulo de tu vida para que puedas disfrutar su plenitud. Diga conmigo plenitud. En el Salmo 23, capítulo 4, dice el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces muchas veces en lo natural pensamos que la vara es simplemente para la pela. Okay, that's alright, you can think like that in the natural, but in the spiritual, and we think, oh, Dios, la vara de Dios, la vara de Dios va a caer sobre ti, siervo, la vara de Jehová. Y estamos pensando en todo el castigo y toda la situación. ¿Sabe qué? Para lo que Dios utiliza su vara para que te mueva. ¿Sabe cómo los pastores castigaban a las ovejas? No era con la vara, pero con la vara le daba a la oveja, no le daba de comer. Porque habla anteriormente de que lo lleva a pastos ¿qué? Delicados y a pastos frescos. Y note que dice delicado, porque la oveja tiene la boca más sensible que cualquier otro animal de su clase. Por lo tanto no puede comer como la cabra. En Puerto Rico hay cabras que la abren, cuando las van a matar, le sacan una lata con clavo, con tornillo, con un montón de cosas dentro. Pero la oveja no es así, es muy sensible. Y hay algo especial del cordero, no de la oveja, del cordero, que averigüé los otros días, que dije, wow, I almost started. Pues dije, qué tremendo que Jesucristo se compara al cordero. ¿Sabía usted que la sangre del cordero es la única sangre que si una serpiente lo muere, el cordero no se muere? El cordero no se muere. Los agentes de la sangre del cordero, the agents, the makeup of it, the way that it is so powerful that when snake venom tries to go in, the blood, diga conmigo, la sangre, comienza a batallar y no muere. Tu vara, muévete. Este mensaje es para, diga conmigo, este mensaje es para la iglesia. If you're a visitor today, take it to your church. Y tu callado. Callado is that big old stick that looks like a candy cane. Brings you back to Jesus. Ese es el que. ¿Me infundirán qué? Fíjate, vara y callado, los dos infunden qué. Vara también. ¿Sabe que la razón por la cual, una de las razones por la cual yo estoy aquí en este altar en este día predicando la palabra del Señor? Por todas las buenas pelas que me dio mi papá. ¿Estaba yo de acuerdo con cada una de ellas? No. Pero qué bueno que me dio algunas de ellas. Y yo siempre digo y lo repito como una repetición de mi vida, que los mejores sueños, los mejores momentos en mi vida, yo los tuve después de una pela. Ahorita hablaba el salmista Carlos, mi mamá sí que, mi papá, papi. Y yo llegaba y me acostaba y yo me quedaba. Dormía calentito. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado. Diga conmigo, hubiera yo desmayado. Fíjese, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso?
Jehová nos escucha en la plegaria. Jehová nos entrega un profeta. El profeta Samuel llegó a la vida de Ana con el propósito de traer palabra a un pueblo que necesitaba salir de esa esclavitud sacerdotal que lamentablemente Elí había permitido por medio de él y sus hijos Ofni y Fines. Y esta palabra del profeta comenzó a quebrantar, comenzó a romper un proceso antiguo. Y dentro del proceso se establece la persistencia. Diga conmigo, persistencia. I'm just being persistent. But why? Because God spoke it. Amen. Cuando Dios habla, cuando Dios te dice, y has entendido que escuchó tu plegaria, te entregó un profeta, una palabra, la palabra del Señor te dijo: ve, conquista, es tuyo, ya yo vencí, lo único que tienes que entrar ahí, ya la llave está, tienes que tomarla, posee la tierra, es tuya, la bendición te pertenece. Y te mueves en esa palabra, en el proceso de las cosas, entendiendo de que no es nuestro tiempo. Recuerde, nosotros somos seres de tiempo, porque Dios necesitaba que nosotros entendiéramos el tiempo, porque si no estaríamos perdidos. Pero Dios es infinito. Diga conmigo, Dios es infinito. Dios no necesita tiempo. Dios establece el tiempo para nosotros. Por eso fue que cuando Moisés le pregunta ¿qué le dio que me dio? No soy, no. He just wanted to be smart and give him a little smart answer. Yo soy. No. That's him. O sea, esos son los atributos de Dios. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el eterno presente Dios. Yo creo el tiempo para ti. Escuche. Jehová te dará las fuerzas que necesitas para que el proceso produzca la persistencia. Diga conmigo, persistencia en el cumplimiento de tu bendición. ¿Sabe qué? En el Salmo 92, verso 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Dice verso 12: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Tu plegaria, Dios le entrega un profeta, una palabra. Now don't be ignorant to what the Word of God says. Porque hay veces que lo que Dios quiere entregarte en tu plegaria va a ser una palabra que no te gusta. Gracias por el vive Jehová, porque los otros amén se quedaron. Va a ser una palabra que no te gusta. Es más, la mayor parte de las veces en mi vida, cuando yo estoy pidiendo a Dios que obren algo, que escuche mi plegaria, He's going to tell me to do something I don't want to do. Yes. Gloria a Dios. Amen. Entonces te entrega la palabra, comienza a moverte en la palabra. Hay personas que imaginan a Samuel. Recuerdan la historia de Saúl, cuando Dios le habla por medio del profeta a Saúl y le dice: ve allá a los amalecitas y haz esto y destruye y mata a todas las bestias, mata hasta los bebés, mata a todo, porque yo quiero quitar ese pueblo. How many people remember the story? Él fue por allá y empezó a coger de los gruesos. Esta vaca está muy linda, vamos para allá. Vamos. Y empezó a separar. Y comenzó a determinar entre lo malo y lo bueno en su corazón. Dios le habla a Samuel y dice: ve, levántate, porque mi pueblo está en desobediencia. Algo está pasando ahí en el campamento que es distinto a lo que yo mandé. Hay personas que se imaginan a Samuel. Y recuerde, Samuel profeta, palabra de Dios, se imaginan a Samuel como un viejito con la barba larga, como Lord of the Rings guy, right? Se imaginan allí con un manto bien chiquito. Y llegaba allí y hablaba bien bajito. Samuel llegó allá y confrontó a Saúl. Usted conoce la historia. ¿Qué quiere Dios? ¿Obediencia o sacrificio? ¿Qué es mejor, obedecer o hacer sacrificio? Hacer cosas que realmente no están dentro de su pensar, dentro de lo que Él quiere para tu vida. No solamente salvó de los gruesos conforme a su opinión, sino que salvó hasta la vida del rey. You know what big old bad Samuel did? Big old bad Samuel did went to the king. Él fue donde el rey y cogió la espada del rey y dijo: ok, vamos a ver quién es el que manda aquí en el pueblo de Israel. Y tráiganme ese reycito para acá. Y ¡guau! Le cortó la cabeza. Sometimes that's the kind of word that's going to come to you. Una palabra corta cabeza.
Una palabra que no es la que tú esperas. Probablemente allá el rey Saúl esperaba que Samuel, qué bueno, hiciste lo que Dios dijo, gloria a Dios, no quiero problemas porque aquí al fin y al cabo el pueblo lo que quiere es rey. Si yo empiezo a hablar me va a quitar. No, a él no le importó. Porque él tenía palabra de Jehová. Y a veces que la palabra de Jehová llega de esta manera y en el proceso tienes que entender que va dado a la persistencia. Digo conmigo, persistencia. You gotta keep on knocking. Tú tienes que seguir tocando. Tú tienes que seguir moviéndote. Tú tienes que seguir persistiendo en aquello que Dios te ha dado. Aquello que Dios te ha dicho. Aquello, that looks impossible, man. How are you going to go? En el caso mío. Cuando nosotros llegamos a Lakeland, yo testifico esto en varias ocasiones. Mi esposa y yo llegamos a la ciudad de Lakeland. Llegamos mi esposa y yo. Estoy como Juancho. Basilio y yo. Basilia y yo. Ensayó. Persistir. Persistir es ir al primer servicio.